O sea, hoy vivimos a otro ritmo y creo que eso lleva a que el taller empiece a ser una forma de suplir eso, que a veces puede encontrar fortuitamente un grupo bien interesante que se amalgame, y también puede ser también labor y muy importante de quienes lo orientan, ¿verdad? Y creo que eso da como resultado de que, bueno, de que se empieza a producir libros, se empieza a producir literatura a partir de esos grupos, ¿no? Fernando, la otra vez, justamente hablando de estos temas, alguien que sabe mucho de este asunto de la literatura negra, Milton Fornaro, para definirlo decía, bueno, lo importante es que haya un delito. Ese delito puede ser desde un asesinato hasta una estafa, pero digamos, el disparador tiene que ser algún delito, alguna infracción con el orden establecido. En tu caso es un secuestro. ¿Por qué empezó por allí? ¿Por qué cuando te planteaste, bueno, voy a meterme en el mundo de la novela negra, y arrancás por un secuestro? ¿Qué encontraste en ese delito para armar tu trama? Es que no sabría decirte exactamente, pero supongo que es una ruptura. Creo que incluso avalando o siguiendo con la idea de lo de Fornaro, yo creo que es algo que rompe cierta paz o cierta tranquilidad, o algo que está desde el título. Que está desde el título, que no pasa nada. Creo que tiene que haber algo que rompa, y en el caso de la novela negra, seguramente, o en la policial, un asesinato es algo que suele romper se le quita a un ser humano la vida. Sí. En este caso es a un ser humano que se saca de su lugar habitual, se lo esconde y se le quita la libertad de moverse, y eventualmente se pide dinero por esa vida. Es un hecho que rompe sin duda con... No me preguntes por qué fue un secuestro, porque todavía no lo sé. Creo que fue una idea que incluso se me ocurrió hasta como a veces se me disparan, fue casi como una broma que a veces se me disparan en la mente. No era exactamente ese personaje, estaba pensado en otra persona que me hizo gracia pensar que la pudiesen secuestrar. O sea, creo que empezó casi como una broma que se me disparó en la cabeza, y después me lo tomé muy en serio. Sí. Y ahí fui creando el personaje, fui buscándole y el narrador empezó a surgir solo. Tuve claro de entrada hasta el nombre. Qué importantes son los nombres. Tenía claro que el nombre era Yamandú, porque me parecía que era un nombre bien uruguayo, por más que es excesivamente largo, que de repente capaz que un personaje con un nombre más corto hubiese sido preferible, pero bueno. Sí, de todos modos también es interesante, porque además es un recurso que no es nuevo y es muy seductor para los escritores. Alguna vez todos los que tenemos alguna pretensión de escribir tendemos a recostarnos en eso, y no es fácil porque también se ha hecho mucho. Entonces, como se ha hecho mucho, a veces tenés que hacerlo muy bien para introducir, y me refiero al tema de los periodistas investigadores, ¿no? Es todo un riesgo esa decisión. Yo recuerdo, por ejemplo, El Perrone de Omar Prego, en aquella trilogía, inmediatamente después de la dictadura, que editó Trilce, se ha tratado también de forma magistral. Entonces es muy difícil decir, bueno, le encargo, genero un personaje periodista que termine dando una mano para investigar. Es todo un desafío. Sí, porque tenés el riesgo de que el periodista se encuadre dentro del sistema y se transforme en una especie de policía. Claro, que lo fueron. En una época acá lo fueron. Claro. Digamos, sí. Nosotros andamos ahí en edad, pero hubo una época que los periodistas del Diario de la Noche a veces investigaban, en la época de oro del Diario de la Noche, eran
investigaban tanto o más que la propia policía. Sí. Yo creo que eso era así. No, personalmente no tuve oportunidad de verlo y tampoco más allá de que sí, que alguna vez en algún trabajo periodístico me ha tocado rozar temas de ese tipo, pero no ha sido el trabajo que yo haya hecho, y tampoco tengo contacto con periodistas que estén en el tema. Claro. O sea, ahí hay mucho de imaginación. Claro, pero sí de conocimiento del trabajo de periodista o de la mentalidad o del periodista más en la vida cotidiana, porque además tengo, te podría decir que la mayoría de mis amigos o son periodistas o que trabajan efectivamente, o es gente que está vinculada de algún modo al periodismo. Pero justamente por estar en el ambiente periodístico y conocer la mentalidad periodística, corres el riesgo, o uno de los riesgos que se corren es la de también hacer una novela donde se manejes códigos que solo vos conocés a tus colegas. Sí. Entonces, por eso yo digo que es difícil. Yo igual de todos modos tengo suerte de haber trabajado en otras áreas, en medios de prensa, no solamente como periodista. Sí, pero tuve la oportunidad de repente de verlos con un poco de distancia, de trabajar en áreas comerciales. Yo he trabajado bastante en eso también. Y bueno, y en esos momentos tenía la posibilidad de verlos con la distancia, con una distancia menos corporativa, te diría, claro, ¿no? Claro. Obviamente que nosotros mucho del contenido de la novela no podemos decir, porque en definitiva sabemos que es un secuestro, que es una mujer en invierno, que hay allí un periodista, como ella Mandu Silva, que investiga o que transita todo el derrotero de la novela. Y muchas más cosas no podemos decir porque en definitiva también el factor sorpresa es fundamental. Y eso también forma parte de las herramientas de un escritor policial. Es el desenlace, esas últimas, no sé cuántas, pero no las conté, pero 10 carillas, 5 carillas. Sí, el final es donde se de algún modo se resuelve la historia, ¿no? Creo que nunca terminan de resolver. No, claro, pero sí, hay que jugar con eso y es parte del oficio. Del oficio, y a veces se va jugando a lo largo de toda la escritura y en las reescrituras, porque digo, hay trabajo de reescritura largo ahí, ¿no? Sí, hay un escritor que a mí me gusta mucho, que es Mankell. Ajá, ¿no? sí. Que creó ese formidable personaje que es Wallander. El Kurt Wallander. Y hay una novela, creo que es la quinta de la saga, yo no las he leído todas, pero que se llama La falsa pista. Ajá. Que es muy buena, te la recomiendo. Pero entonces es muy interesante porque si bien Wallander en algún momento se da cuenta que está investigando sobre una falsa pista, lo que después, cuando se resuelve, te das cuenta de que el muy cabrón, el autor, no fue poniendo falsas pistas a los lectores. Sí, claro. Jugó con el lector. Y eso también, digo, está bueno jugar. Creo que tiene que haber en la escritura, además de que estés describiendo un mundo que generalmente al personaje y por extensión o por lógica al autor tampoco le acomoda. Igual tiene que haber un poco de espacio para jugar con porque si no, bueno, va a ser demasiado oscuro todo, ¿no? Sí. En invierno nunca pasa nada. Sí. Es muy uruguayo ese título. Bueno, sí, los uruguayos solemos creer que además en el lugar donde transcurre la historia, y esto creo que podemos también decirlo. Arboleda, que es una localidad balnearia a poco más de 50 kilómetros de Montevideo, que como todos sabemos, en invierno nunca pasa nada, está todo quieto, y es donde yo creo que es donde los habitantes verdaderos del lugar más disfrutan de ese lugar, por más que
tendamos a pensar de que es aburrido un balneario. Creo que tiene su encanto el mar en invierno, el frío, esa soledad, todo eso, creo que tiene por lo menos una cuestión personal. Pero suele asociarse a que no sucede nada. Y bueno, y en este caso sucedió algo. Para mí, como novela policial, es un muy buen título. Y hay una introducción bastante larga, como la que suele hacer Landricina, de el no pasa nada de los pueblos chicos. Sí. Y bueno, justamente él critica lo que es ese concepto muy de gran ciudad, ¿no? Muy capitalino. Nunca pasa nada, porque están acostumbrados a Buenos Aires o a Montevideo, ¿no? Claro. Es una cosa de la gran ciudad. ¿Cuál es la vara para decir nunca pasa nada? Es muy subjetivo. Sí. Para la gente que vive ahí, claro, siempre pasa todo. Sí, siempre están pasando cosas. Siempre están pasando cosas. Entonces, eso es decir, nunca pasa nada. Es muy difícil. Por eso a mí me generó, cuando vi el título, me acordé de esa reflexión brillante, como la sociológica, como la que hace la medicina, ¿no? Claro, porque además aparentemente en los lugares como un balneario de esa característica que se describe en la novela, que es donde transcurre la historia, básicamente, si bien tiene pasajes que transcurren en Montevideo, lo cierto es que en esos lugares la asociación es que suceden cosas solamente durante verano, que es cuando los que viven ahí en esos lugares están molestos porque están como invadidos, ¿no? Se sienten invadidos por los que vienen de afuera, que vienen con todas las ganas de pasar su verano haciendo ruido, trasnochando, qué sé yo, y bueno, un poco como molestando a los habitantes. Y bueno, y ahí hay un poco ese juego de que en invierno nunca pasa nada, cuando en realidad sí. Puede pasar cosas. Sí, puede pasar. No, pasan, y pueden pasar cosas muy graves como en esta. Sí. Pero además, el otro asunto que viene agarrado de esto es que, junto con un hecho de estas características, en un poblado, en un balneario como Arboleda, que digamos, tampoco voy a hacer yo que en condiciones diciendo es parecido a, porque cada uno se va a tener en su Arboleda, sí. Cada uno tiene su Santa María en su cabeza, su Macondo en su cabeza. Ahí está.